Santiago nunca había sido una persona de rutinas, pero desde que comenzó a trabajar en la firma de arquitectura más importante de la ciudad, sus días se volvieron una serie de hábitos repetidos. Se despertaba a las 6 en punto, preparaba café mientras revisaba planos y tomaba el autobús a las 7:30. Se sentaba siempre en la misma fila, junto a la ventana, observando los edificios pasar, sintiendo que, aunque su trabajo consistía en diseñar espacios nuevos, su propia vida parecía estancada en una estructura inamovible. Lo que Santiago no sabía era que, al otro lado del autobús, en el mismo horario, viajaba Emiliano, un joven músico que nunca planeaba demasiado su día, pero que de alguna manera siempre terminaba tomando el mismo transporte. A diferencia de Santiago, Emiliano veía la ciudad como un escenario vivo, donde cada rostro tenía una historia y cada sonido podía transformarse en una melodía. Entre los pasajeros, había notado a Santiago, ese chico de aspecto serio y mirada profunda que siempre iba sumergido en bocetos y papeles. Algunas veces, en los semáforos, Emiliano se permitía observarlo con más detenimiento. Le intrigaba cómo alguien podía parecer tan concentrado en su mundo y, al mismo tiempo, transmitir cierta nostalgia en su expresión. Sin embargo, jamás se atrevió a hablarle. No porque le faltara valor, sino porque no encontraba una excusa para hacerlo sin parecer extraño. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde de septiembre, la lluvia llegó sin aviso. Las gotas gruesas comenzaron a caer con intensidad, empapando las calles y obligando a todos a buscar refugio. Santiago, que había salido tarde de la oficina, caminaba apresurado cuando una ráfaga de viento casi le arrebató los papeles de su portafolio. Maldijo su mala suerte y corrió hasta un pequeño café en la esquina, sin importarle que su ropa ya estuviera completamente mojada. Justo al entrar, se encontró con una escena curiosa. Emiliano estaba allí, sacudiéndose el cabello empapado y riendo con el barista por su aspecto desastroso. Su risa era cálida, contagiosa, como si la lluvia no le molestara en lo absoluto. Santiago, que nunca había sido particularmente sociable, dudó por un momento, pero no tenía muchas opciones. Caminó hacia el mostrador y pidió un café caliente, tratando de ignorar que Emiliano lo observaba con curiosidad. Parece que la lluvia no tuvo piedad con ninguno de los dos, comentó Emiliano de repente, con una sonrisa fácil en los labios. Santiago levantó la vista, sorprendido por la familiaridad del tono. No estaba acostumbrado a que extraños le hablaran con tanta confianza. Sí, no pensé que llovería tan fuerte, respondió con un suspiro, intentando exprimir el borde de su chaqueta. Yo tampoco, admitió Emiliano, sacudiéndose el agua de las mangas. Aunque debo admitir que me gusta cuando llueve así. Santiago arqueó una ceja. Para él, la lluvia solo significaba calles resbalosas y tráfico pesado. Pero en Emiliano, parecía despertar una especie de alegría infantil. ¿Te gusta la lluvia?, preguntó, más por cortesía que por verdadera curiosidad. Sí, siempre me ha gustado. Es como si todo el ruido de la ciudad se apagara por un momento y solo quedáramos nosotros y el sonido del agua cayendo. No sé, me parece hermoso. Santiago nunca lo había visto de esa forma. Para él, la lluvia era solo un inconveniente. Pero en los ojos de Emiliano había un brillo especial, como si realmente viera algo más allá de lo evidente. La conversación continuó sin que se dieran cuenta del tiempo. Emiliano le contó que era músico, que componía canciones y que le gustaba sentarse en las plazas a observar a la gente para inspirarse. Santiago, por su parte, le habló sobre su trabajo, sobre cómo los edificios podían contar historias a través de su diseño. Fue la primera vez en mucho tiempo que Santiago sintió que alguien realmente lo escuchaba, que sus palabras no eran solo respuestas automáticas en reuniones de oficina. Cuando la lluvia finalmente cesó, ambos se miraron con cierta incertidumbre. Era extraño despedirse después de haber compartido una charla tan natural, como si se conocieran de antes. Nos vemos en la próxima tormenta, dijo Emiliano con una sonrisa antes de salir del café. Santiago se quedó viendo cómo se alejaba, con una sensación extraña en el pecho. A partir de ese día, sin planearlo, comenzaron a encontrarse cada vez que llovía. La ciudad tenía un clima impredecible, pero de alguna manera,
la lluvia siempre parecía ser la señal para reunirse de nuevo. Emiliano le hablaba sobre música, sobre sus sueños de grabar un álbum y viajar por el mundo. Santiago, aunque más reservado, comenzó a compartir detalles de su vida que nunca había contado a nadie. Con el tiempo, la conexión entre ellos se volvió innegable. Cada vez que llovía, Santiago sentía una emoción que no entendía del todo. Se encontraba mirando el cielo con impaciencia, esperando las primeras gotas como si fueran una invitación secreta. Una noche, mientras caminaban juntos por las calles mojadas, Emiliano se detuvo de repente y miró a Santiago con intensidad. ¿Sabes? Creo que he empezado a esperar la lluvia solo para verte otra vez, confesó, con una sinceridad que desarmó por completo a Santiago. Santiago sintió su corazón acelerarse. No era una declaración directa, pero había algo en esas palabras que lo hicieron comprender todo. Su relación no era solo una amistad casual, no era solo una coincidencia de encuentros bajo la lluvia. Era algo más. Yo también, respondió en voz baja, apenas audible sobre el sonido de las gotas golpeando el pavimento. Esa noche, la lluvia dejó de ser solo agua cayendo del cielo. Se convirtió en el lazo invisible que los unía, en el pretexto perfecto para seguirse encontrando, una y otra vez. Y así, bajo la misma lluvia, sin prisas ni promesas apresuradas, nació una historia de amor. La rutina de Santiago cambió por completo. Antes, los días pasaban sin muchas diferencias, cada uno igual al anterior. Pero ahora, cada vez que las nubes comenzaban a oscurecerse y el aire traía el inconfundible aroma a lluvia, su corazón latía con expectación. Ya no veía la lluvia como un inconveniente, sino como una promesa. Una posibilidad de reencontrarse con Emiliano. Empezó a notar cosas que antes ignoraba, el sonido de las gotas repiqueteando en los tejados, la brisa fresca que anunciaba la tormenta y, sobre todo, la sensación de anticipación que lo invadía cada vez que sacaba el teléfono y veía un mensaje de Emiliano. ¿Café en nuestro refugio? Era suficiente para que dejara lo que estuviera haciendo y saliera corriendo, sin importar si se mojaba en el camino. Las tardes en el café se hicieron frecuentes. A veces hablaban durante horas, otras, se quedaban en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Emiliano solía tararear melodías mientras jugaba con una servilleta entre los dedos, y Santiago lo observaba con una mezcla de fascinación y nerviosismo. No entendía completamente qué era lo que sentía, pero sabía que, cada vez que Emiliano sonreía, algo dentro de él se iluminaba. Una noche, mientras la lluvia caía con más fuerza de lo habitual, Emiliano lo miró con una expresión seria, diferente a la que solía llevar. Santiago, ¿alguna vez has sentido que quieres algo, pero no sabes si deberías quererlo? Santiago parpadeó, sorprendido por la pregunta. Tomó un sorbo de su café, tratando de ordenar sus pensamientos. Sí, creo que sí, respondió al fin. Emiliano jugueteó con la manga de su suéter, como si dudara antes de continuar. Eso me pasa contigo. El aire pareció volverse más denso. Santiago sintió que su corazón daba un vuelco, pero no supo qué decir. Algo en su interior se debatía entre el miedo y la emoción. Yo. Pero no pudo terminar la frase. En ese momento, un trueno retumbó en la distancia y las luces del café parpadearon. Emiliano soltó una risa nerviosa y se pasó una mano por el cabello, como si intentara restarle importancia a su confesión. Olvídalo, no quería ponerte incómodo. Santiago negó rápidamente con la cabeza. No me incomoda, solo que no sé qué decir. Emiliano lo miró por un segundo, como si estuviera esperando algo más. Pero al no obtener una respuesta clara, simplemente sonrió con tristeza y desvió la mirada hacia la ventana empañada por la lluvia. Esa noche, Santiago apenas pudo dormir. Se dio cuenta de que estaba aterrorizado, no por lo que Emiliano sentía, sino por lo que él mismo estaba empezando a aceptar dentro de sí. Pasaron los días y la lluvia tardó en regresar. Durante ese tiempo, Santiago evitó los mensajes de Emiliano, no porque no quisiera verlo, sino porque temía lo que vendría después. Pero el destino, como siempre, tenía su propio plan. Un viernes por la tarde, cuando el cielo se oscureció y las primeras gotas comenzaron a caer, Santiago sintió un nudo en el pecho.
Se debatió por unos minutos, pero al final tomó su abrigo y salió corriendo, sin importarle que la lluvia ya estuviera empapando las calles. Al llegar al café, encontró a Emiliano en su mesa habitual, pero esta vez no estaba solo. Había un chico sentado frente a él, riendo por algo que Emiliano acababa de decir. Santiago se detuvo en seco. Sintió algo que no había experimentado antes, celos. No tenía derecho a sentirse así, se dijo a sí mismo. Después de todo, él fue el que se alejó. Pero no podía evitarlo. Su estómago se revolvió y estuvo a punto de dar media vuelta y salir del lugar, cuando Emiliano levantó la vista y lo vio. Por un instante, la expresión de Emiliano se iluminó. Pero luego pareció recordar algo y su sonrisa se apagó un poco. Se despidió del chico con una inclinación de cabeza y se puso de pie, caminando hacia Santiago con las manos en los bolsillos. «Hola». «Hola», respondió Santiago, sintiéndose torpe. Hubo un silencio incómodo entre los dos, algo que nunca había sucedido antes. «Pensé que no ibas a venir esta vez», dijo Emiliano con un tono neutro, aunque había un rastro de dolor en su voz. «Lo siento, yo necesitaba pensar». Emiliano asintió, pero no dijo nada. Santiago sintió que el momento se le escapaba entre los dedos, así que tomó aire y decidió arriesgarse. «¿Quieres caminar conmigo?». Emiliano pareció sorprendido, pero después de un segundo asintió. Salieron del café sin paraguas, dejando que la lluvia los mojara mientras caminaban por las calles desiertas. Durante varios minutos, ninguno habló. Hasta que finalmente, Santiago se detuvo y miró a Emiliano directamente a los ojos. «No supe qué decirte esa noche, pero ahora sí lo sé». Emiliano lo miró con expectativa. «Quiero verte cuando llueva, pero también cuando haga sol. Quiero verte en los días buenos y en los días malos». Un relámpago iluminó el cielo, pero esta vez Santiago no se distrajo. Solo podía ver a Emiliano, quien tenía los ojos brillantes, como si estuviera conteniendo algo. «¿Estás seguro?», susurró Emiliano. Santiago asintió. Nunca había estado más seguro de algo. Entonces, Emiliano sonrió y, con un movimiento suave, tomó la mano de Santiago. No había prisa, no había presión. Solo ellos dos, en medio de la lluvia, con el mundo entero a su alrededor. La ciudad podía seguir moviéndose a su propio ritmo, pero para ellos, en ese momento, todo se detuvo. Y así, bajo la misma lluvia que los había unido desde el principio, sus vidas cambiaron para siempre.